nos encontramos con una voz menguante que es muy especial. Antes de comenzar a contarles quién es y antes de comenzar la conversación, nos gustaría que los que nos escuchan y nosotras mismas hagamos un acuerdo en el que prometemos disfrutar el podcast desde el presente, desde el aquí y el ahora. Me encanta pensar que este tema nos inspiró mucho por la complejidad que es vivir el aquí y el ahora, y por eso nuestra voz menguante de hoy, Silvia Cárdenas, nos va a hablar de mindfulness, pero queremos que no sea un capítulo de un podcast más de mindfulness, sino que destaquemos la importancia de cultivarlo desde edades tempranas. Entonces vamos a hablar puntualmente de mindfulness en niños. Bienvenida, Silvia, cuéntanos un poco de ti y cuéntanos cómo llega el mindfulness a tu vida. Gracias por invitarme, me encanta estar aquí. Mindfulness ha sido una pasión desde que la conocí. Esto es como un noviazgo largo, que se disfruta de muchas formas. Empecé estudiando psicología, me cambié de la Javeriana hacia la Universidad San Buenaventura en Colombia, hice educación preescolar. Después empecé a enseñar en la universidad, fui directora del departamento de prácticas en la San Buenaventura para la licenciatura de educación preescolar. Después viajamos a Estados Unidos y empecé en el proyecto de poder tener la licencia como maestra. Y finalmente lo logré y empecé a trabajar para las escuelas públicas de Dade County Public Schools. Después de que empecé a trabajar en las escuelas públicas, hubo un momento de mi vida en donde yo quería empezar a aprender realmente a meditar. Empecé a mirar muchos lugares, nunca lo conseguí, y hablando con un ser muy cercano para mí, inicié ese tipo de meditación, me entrené en ese tipo de meditación y empecé a ver una serie de cambios personales importantes. Y empiezo a tomar clases de yoga. Un día empiezo y pienso, bueno, ¿qué tal si integro algo de yoga y empiezo a darle a los niños unos pequeños momentos para que ellos sientan qué pasa dentro de ellos cuando hacemos una pausa? Entonces empecé a integrar esas dos cosas y lo hacía por 1 minuto, 2 minutos. Y empecé a hacerlo, digamos, de manera rutinaria con ellos. Mi vicedirectora o subdirectora me invitó un día a una conferencia de mindfulness en la Universidad de Miami. Y quien iba a ser la persona principal en la conferencia era Jon Kabat-Zinn. Yo fui a la conferencia porque a mí todo lo que es la mente siempre me ha encantado, así que me fui. No tenía ni idea que era mindfulness, nada que ver. Y cuando empiezo a oír la conferencia y todos los estudios que se están haciendo, llega el orador principal y él empieza a hablar de mindfulness. Yo digo, pero esto es lo que yo estoy haciendo con mis niños. Yo iniciaba primero a través de algún tipo de ejercicio para que ellos pudieran sentir adentro, cuando hacían una pausa, qué pasaba. La práctica de mindfulness o mindfulness significa estar presente en el ahora. Y eso suena súper, ajá, yo estoy aquí, yo estoy presente en el ahora. Pero resulta que nuestra mente es súper inquieta. Y como es tan inquieta y tiene la habilidad de viajar en el tiempo, mindfulness lo que intenta es que el presente, digamos que sea la conexión a tierra que nos hace o nos puede dar más estabilidad, porque lo que está presente es lo que está pasando.
Lo otro es lo que pensamos que puede ser o lo que ya pasó. Y lo que ya pasó. No está aquí, no existe. Solamente existe en nuestra mente. Y como existe en nuestra mente, nosotros lo hacemos realidad para nosotros. ¿Y en dónde se vuelve realidad? Se vuelve realidad en nuestro interior. Mindfulness nos da la capacidad de empezar a sentir qué está sucediendo dentro del cuerpo. Y al volvernos sensibles a pequeñas sensaciones, podemos empezar a ser sensibles a las emociones antes de que la emoción explote, positiva o negativamente, eso no tiene nada que ver, pero antes de que salga, antes de que suceda algo con esa emoción. Entonces, eso nos lo da mindfulness, porque se empieza a sentir. Ejemplo, con las prácticas de mindfulness, a la edad de 7 años, a los niños les encanta, y estoy hablando de niños en edad escolar y en el colegio, ¿ok? Les encanta acusar que este hizo tal cosa, que el otro peleó con el otro, que este tiró el papel fuera de la caneca. O sea, ellos acusan, pero nadie se mira. Ellos miran a los otros. Y los adultos hacemos similar. La diferencia es que nosotros no acusamos. Nosotros juzgamos. ¿Ok? Entonces, en la práctica de mindfulness, haciendo esto con los niños, después de más o menos mes y medio, en el único momento en que la maestra no está con los niños a estas edades, es a la hora del almuerzo. Y ellos van a una cafetería grande y se encuentran con 300 niños más. Un día me llama una de las personas de la cafetería y me dice, Miss Cárdenas, quiero decirle que los niños suyos son los únicos que dicen gracias después de que nos sirve la comida. Y yo le dije, qué bien, me encanta. Y me dice, pero no es uno, no son dos, son todos. Y a mí me hizo sentir muy bien. Yo les comenté a ellos después, uno de ellos me dice, Miss Cárdenas, porque nosotros hemos aprendido que hay que agradecer a alguien que nos está dando la comida. Y son pequeñas cositas que suceden, pero son valores que empiezan a darse. No es ahora tienes que decir qué. Si quieres tal cosa, tienes que pedirlo cómo. No, es algo que surge del niño. Del niño. No es algo que le enseño como una rutina. Aquí se enseña mucho el que si quieres algo tienes que decirlo por favor tal cosa. Y está bien, no es que eso es una práctica que dañe. Pero nunca lo hacemos consciente el por qué. Es decir, porque se vuelve una cosa mecánica. Entonces, eso empezó a surgir con los niños porque se hacen prácticas de agradecimiento. Otro ejemplo de cosas que pasaban, por ejemplo, en el salón de clase cuando se practica mindfulness, hay un espacio que es un espacio que se llama el espacio para la pausa, si se necesita. Y los niños saben que ese es un espacio para la pausa, para estar tranquilos, para sentirse en silencio, para aislarse si se necesita. Y este es un niño que el lío de él era que siempre se le caían los lápices y nunca los encontraba. Y
Normalmente él lloraba y armaba algarabía hasta que alguno venía o yo paraba la clase para ver dónde estaba porque era más la interrupción que lo que estaba pasando. Y a medida de las prácticas de mindfulness, o sea, uno no se vuelve perfecto y eso es importante saberlo. No era que él dejaba de llorar cuando se le caían los lápices o el lápiz. Él empezó solito a que cuando el lápiz se le perdía y él lloraba de frustración, el tiempo de llorar se disminuía porque él inmediatamente hacía conciencia de su llanto y pedía que él quería estar en el espacio de pausa para recuperarse. Él iba a estas sillas que son como súper cómodas y se quedaba ahí, respiraba y después decía, puedo regresar, ya me siento mejor. Y regresaba. Entonces son momentos en donde los niños usted nota cómo empiezan a hacer conciencia de muchas cosas. Y ahí tocas un tema muy como interesante que lo podemos llamar como la autogestión de las emociones y como, digamos, ya cuando estamos grandes o adultos, que muchas veces actuamos con nuestra pareja, con nuestros familiares, con el trabajo, en distintas situaciones, desde la rabia, desde algo que me disgusta y o me pasa a mí por lo menos, desde el disgusto, suelo decir cosas que después me voy a arrepentir. Apenas usted empieza a sentir eso dentro de usted, lo que mindfulness hace es que le da la posibilidad no de arrepentirse, porque cuando uno ya lo tiene afuera, le toca arrepentirse si lo que dijo fue terrible o no. Pero mindfulness le da posibilidad de saber, ok, lo dejo salir, tomo una pausa, deseo hablar en este momento. O sea, usted tiene opciones. Mientras tanto, digamos que somos mucho más inconscientes. Le voy a contar un ejemplo. En mi clase, antes de yo empezar a hacer mindfulness con los niños, pero yo ya había empezado a meditar y a hacer mis clases de yoga. No me acuerdo en este momento las circunstancias, pero pasó algo en la clase y estaban súper alborotados. Y yo necesitaba enseñar y ellos estaban, que eso no era de ellos. Hablando, yo no sé qué, se armó un rollo. Bueno, y en el momento en que yo fui a decir silencio, con rabia, porque yo estaba, pero tititín, y nada funcionaba. En el momento en que fui a decir silencio, empecé a sentir cómo ese silencio, esa palabra que iba a decir, llevaba una carga afectiva de cómo yo sentía cuando mi papá me regañaba. Yo sentí que esa emoción llegó hasta aquí y que alcancé a identificar todo esto. Y en el momento en que lo identifiqué, lo que hice fue, puse mis manos en alto y dije, ok, si me están mirando, alcen la mano. Cambié totalmente la forma de cómo iba a llamarles la atención. Y empezaron las manitas a alzarse. Y la clase después siguió. Pero a mí no se me puede olvidar ese momento. Porque era un momento de mucha claridad. Entonces, a partir de la práctica, es que llegamos, digamos que a este estado en el que podemos gestionar y decidir ante una emoción específicamente. ¿Y qué pasaría si desde que somos niños empezamos a entrenar nuestra mente para que no sea tan inquieta como normalmente estamos acostumbrados a que sea? Es importante hacer una aclaración con respecto a la inquietud de la mente. La mente tiene la naturaleza de ser inquieta. Y el hecho de que la mente interrumpa algún tipo de práctica que estamos haciendo no significa que la práctica no tiene validez. Una de las partes más importantes de la práctica es darnos cuenta
que la mente está saltando hacia algo que nos preocupa, hacia algo que queremos hacer, un pensamiento nuevo. Eso es mindfulness, porque usted está siendo consciente de que la mente quiere irse para otro lugar. Entonces, la práctica en ese instante es, porque es el presente, es darnos cuenta de que la mente quiere saltar y volver a regresar a lo que estoy haciendo. Entonces, hay un mito con respecto de que la mente tiene que estar en blanco. No existe. Y claro, los niños que practican mindfulness, lo único que pasa es que ellos se dan cuenta cuando la mente está saltando más de la cuenta. Entonces la traemos. Digamos, en este instante que estamos hablando, que Camila acaba de hacer la pregunta, Diana está pensando de pronto en la siguiente pregunta. Esa es la mente, ¿ok? Que está en el futuro, porque en este momento quien está hablando es Silvia y está contestando una pregunta. Pero la mente ya está pensando, y entonces si esto pasa, entonces esto tal cosa. Entonces, traer otra vez la mente. ¿Por qué se utiliza la respiración? Porque la respiración, primero, es personal. Todos pensamos que respiramos de la misma forma y no es cierto. Es suya. Cuando usted está al lado de alguien y usted puede sentir la respiración de esa persona, usted muchas veces siente cómo está acelerada, cómo está. La respiración es suya y es la forma más fácil como uno puede, digamos, identificar algo que está pasando adentro, que no sea dolor, porque es lo único que nosotros sabemos identificar dentro del cuerpo, un dolor. Usted identifica un dolor de estómago, usted identifica unos cólicos, identifica un dolor de muela, en la garganta. O sea, todo es a través del dolor. Pero la respiración simplemente es algo que es neutro, es algo que usted hace permanentemente. Y lo único que se hace es observar. Por eso hablaba de eso que nosotros no conocemos, o sea, que no tiene nombre, o que puede tener nombre para otras personas, pero ese es ese observador. Es eso que empieza a pasar, que observa, que es capaz de darse cuenta. ¿Y por qué es observador? Es observador porque no solamente identifica lo que está pasando, pero no lo juzga. Y la práctica de no juzgar es una práctica magnífica. ¿Y a qué podemos llamar no juzgar? ¿Cuándo sabemos si estamos juzgando y cuándo Cuando no estamos? catalogamos las cosas buenas o malas, me gusta o no me gusta, es blanco o es negro. Yo empiezo a juzgar cuando yo doy categoría a algo que está sucediendo. Y otra cosa que me parece que es básica, que yo no tengo recuerdos, por lo menos en mi niñez, de que alguien me dijera, concéntrese en su respiración, observe su respiración, siéntala. Quisiera haber tenido esos maestros y esos momentos. Cami, todavía en este momento hay mucha gente que nunca ha oído, ni ningún niño, muchos niños no han oído, sienta su respiración. Eso, o sea, la verdad es que nos encantaría que esta fuera una forma de poder llegarle a mucha más gente para que realmente se pudiera vivir más este tipo de vida, porque es un tipo de vida. Y claro, los niños
pues serían la semilla, ¿no? De lo que puede seguir pasando. Porque la verdad es que a nosotros las semillas que tenemos es porque nos las dieron cuando estábamos niños. Entonces, si esto empieza a surgir y hay muchos más adultos, muchos más padres, muchos más profesores, abuelos, que pueden empezar a hacer ese tipo de actividad que es, ¿estás llorando? Vamos a respirar profundo, un ratico. Eso es todo. Y el niño empieza a sentir que hace la diferencia. ¿Y por qué hace la diferencia? Porque cuando usted respira profundo y suelta, que es muy importante, lentamente esa respiración, no rápido, lento, el sistema nervioso central empieza a bajar la tensión. Entonces es muy, muy fácil, muy rápido, pero hay que tenerlo en cuenta. Sí, y mi reflexión de hecho no va hacia la recriminación, de decir como nunca tuve estos espacios, sino simplemente es como me doy cuenta ahora de lo mucho que me hubiese gustado, así por eso estamos acá, por eso queremos difundir este tipo de cosas, por eso si en algún momento tenemos la oportunidad de hablar con un niño, ya sean nuestros hijos, si no tenemos hijos serán los hijos de nuestras amigas o quienes sean, podemos de todas formas impartir estos espacios e impartir estas prácticas o por lo menos estos instantes en los que podamos ser mucho más conscientes de la importancia de esto. Y mira que yo pensaba últimamente que estaba por ahí viendo videos de TikTok y vi muchos de que el primer acercamiento que tienen los padres con los bebés en los primeros, no sé, meses, semanas de vida, es ponerles colores blanco y negro, contrastes de colores, y entonces se me llamó la atención y yo leí por qué hacen esto, y es no, porque es como lo primero que ellos pueden identificar. Entonces, atándolo a todo esto, dije, bueno, lo primero que viene a nuestra vida es el mindfulness, como lo que estoy observando a través de mis sentidos, pero a través de que voy ganando conciencia como persona, voy perdiendo y me voy encerrando en mi mente, en mis pensamientos, pero este contacto con el exterior, en como simplemente observar el contraste de dos colores, que es algo como tan primitivo, se va perdiendo. Digamos que mindfulness dentro de sí, la práctica tiene características importantes. ¿Qué cosas hay dentro de lo que sucede en mindfulness? La característica o las características, una de ellas es aceptar. Otra súper importante es curiosidad. La curiosidad es la que nos hace preguntarnos, buscar qué es lo que pasa, qué es lo que siento, cómo yo puedo ver esa flor que juzgué de determinada forma de manera distinta, porque puedo verla de manera distinta, porque todo tiene que ver con la percepción individual. Otra cosa que es importante en mindfulness es la generosidad. Y la generosidad no tiene nada que ver con el dinero. La generosidad tiene que ver con el amor. Ser generoso conmigo mismo y ser generoso con los demás. Otra cosa que pasa con mindfulness es hay la amabilidad. Empieza a surgir naturalmente. Naturalmente. O sea, la bondad, la amabilidad es súper importante. El no juzgar es clave. Cuando uno juzga uno mismo o a los demás, en el fondo del fondo hay sufrimiento, porque yo estoy reaccionando hacia algo que me incomoda. O me molesta, o me enfurece, o no quiero, o detesto, y el juzgar trae más sufrimiento, porque si lo digo, le trae más también sufrimiento a quien se lo estoy diciendo.
Eso no significa que no digamos las cosas como son. Eso no significa que nos volvemos hipócritas. Lo que significa es que no vale la pena. Yo puedo decirlo de otra forma. No vale la pena. Y puede enriquecernos más decir las cosas como son, como quiero que sean, o como deberían ser, o como no me gusta que sean. Entonces es distinto. Algo que mindfulness ayuda muchísimo es a entender que no controlamos todo. El control es parte fundamental de nuestras vidas. El control es algo que se nos ha enseñado a través del tiempo. Cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos. Esto debería ser de tal forma. Entonces, Silvia en este momento está sintiendo aquí porque yo oigo sonidos atrás. Y me encantaría que todo estuviera perfecto. Y ese es el control de que estamos hablando. Y no lo controlo. Podemos mejorar. Claro, y esa búsqueda de ese control muchas veces llega al sufrimiento, porque básicamente entendemos que no podemos controlar cada cosa que sucede en nuestra vida. Sí, es Exactamente. frustración. Sí, Es sí. O sea, son emociones que nos hacen daño. ¿Por qué surge mindfulness en la historia? Porque el Buda fue quien empieza a explorar el sufrimiento y qué es lo que pasa en la mente. Entonces, el Buda, lo máximo que él trae al mundo, sin ser psicólogo, ni psiquiatra, ni nada, es ¿por qué sufrimos? ¿Cuál es el rollo? ¿Qué es lo que está pasando que sufrimos? Y él empieza a darse cuenta de que la forma de poder entender el sufrimiento es a través de las pausas, de empezar a cerrar lo que está afuera para entender qué es lo que pasa adentro. Por eso las meditaciones, en general, no todas, se cierran los ojos. Porque por los ojos es por donde a nosotros nos llega la mayoría de los estímulos de afuera. Entonces, en la práctica de mindfulness, la atención es muy importante. Y por eso en español se dice atención plena. Me encantaría si pudiéramos hacer un ejercicio corto contigo y poner en Perfecto. práctica esto tan interesante que estamos hablando. Perfecto. En este instante yo pienso que lo podemos hacer. Las invito a que cierren los ojos un minutico y hagan unas 2 o 3 respiraciones profundas a su propio ritmo. Llenen los pulmones de aire y lo dejan salir. Y después de la tercera respiración, continúen respirando normalmente. E intenten localizar qué parte de su cuerpo es la que se mueve con la respiración. Si el estómago, si las costillas, si la garganta, los hombros, si requieren hacer otra respiración profunda se puede hacer. Y ahora las invito
que la atención la cambiemos de lugar y la pasemos a los pies. Y sintamos la solidez del piso o de la alfombra o de los zapatos, pero sintamos la planta del pie. Y dediquémosles unos segundos solo a sentir la planta del pie, de ambos pies, desde el tobillo hasta la punta de los dedos. Y pasamos a sentir la parte baja de las piernas, unidas a la rodilla, y sintiendo la conexión que se hace con los muslos. Si estamos sentados, podemos sentir el peso de los muslos sobre la silla o el sofá o en el piso. Pasamos a la cadera, a la pelvis, nuestros órganos genitales, el estómago, la espalda baja, la parte alta de la espalda, nuestro pecho, a la salida y a la entrada del aire. Los brazos, las manos, y los dedos en las manos. Quedémonos unos segundos en los dedos. De pronto se puede sentir alguito de hormigueo o simplemente el roce de lo que los dedos están tocando. Ahora vamos al cuello, que sostiene nuestra cabeza. El cuero cabelludo, nuestra quijada. Sintámosla si está tensa o relajada. La nariz por donde nos entra el aire. Los labios. Los cachetes o mejillas. La frente.
y los ojos, los párpados. Ahora los invito a abrir los ojos de nuevo y pregúntense, ¿qué pasó? ¿Cómo me sentí? ¿Tuve algún tipo de reacción? ¿Me distraje en algún momento? ¿Pude identificar alguna sensación? Las prácticas de mindfulness, la idea es que nos haga reflexionar qué está pasando, porque así empezamos a conocer qué sucede dentro de nosotros. La parte de las sensaciones son muy importantes porque esa sensibilidad que despertamos ante lo sutil es lo que nos da la oportunidad de escoger. Y los cuestionamientos es cuando hacemos conciencia de qué pasó. A veces podemos sentir que el respirar nos angustia o que nos relaja demasiado o que me desespero, lo siento muy lento o quisiera... Todo eso es importante, Son cuestionamientos y son parte del conocimiento de lo que está sucediendo con nosotros cuando empezamos a percibir qué pasa adentro. ¿Y qué pasa con esas percepciones? ¿O qué podemos hacer si, por ejemplo, sentimos eso? Que al respirar me desespero o al respirar, no, necesito ya abrir los ojos porque esto me está enloqueciendo. Entonces usted decide, ok, de pronto en este momento respirar no es lo que necesito o lo que me hace sentir que pueda enfocarme en la práctica. Entonces hay distintos tipos de prácticas. Por ejemplo, me gustaría más enfocarme en las sensaciones del cuerpo. Entonces me enfoco en los pies, me enfoco en las manos. Hay prácticas que son auditivas y es simplemente los sonidos. Nosotros estamos haciendo una práctica indirecta de audición cuando estamos dándonos cuenta de que no solamente estos sonidos de las voces nuestras son las que están aquí, sino otros sonidos de afuera. Entonces yo puedo hacer una pausa y simplemente hacer una práctica de oír. Entonces hay muchas prácticas de mindfulness. Hay prácticas formales. Esto es una práctica formal. Hay otras prácticas que son informales. Por ejemplo, lavarnos los dientes. Nos estamos cepillando y cada diente lo estamos sintiendo. Eso desarrolla la atención a las cosas pequeñas. Específicamente, ¿cuáles son esos beneficios que nos trae la práctica mindfulness o de atención plena? La básica, súper clave, importante y digamos que es donde están los cimientos, es en el desarrollo de la atención. Si no hay atención, no podemos hacer nada. Y esa es una habilidad de la mente. Por eso las prácticas de mindfulness con los niños tienen que ser cortas. Ellos están en el proceso de ampliar o de mantener o de sostener la atención enfocada en determinadas cosas. Otro beneficio de mindfulness es la ayuda a mejorar de manera importante la impulsividad. La impulsividad causa bastante dolor de distintas formas. Mi mente no soy yo, mi mente es parte de mí, pero muchas veces mi mente es la que me maneja. Y cuando hacemos mindfulness, hay alguien más que aparece. Y es el observador, la conciencia. Es eso dentro de mí que me permite decidir.
Entonces, mindfulness, ¿por qué nos ayuda a regularnos? Porque somos capaces de sentir. Y al ser capaz de sentir, yo elijo qué hacer. Y al yo elegir qué hacer, puedo elegir moverme, respirar, porque no necesariamente las emociones que tenemos las recibimos a través de otra persona. Las podemos recibir a través del computador. Las podemos recibir a través de una pantalla de televisión. Entonces, yo puedo hacer la pausa. Y me parece importante aclarar que no tiene que ver con reprimir emociones. No. Al contrario, No. se validan esas emociones y decido qué hacer con ellas, porque hay muchas emociones que pueden parecer negativas, que generalmente son incómodas, pero que las podemos utilizar a nuestro beneficio y nos sirven. Muchas veces la rabia nos sirve, la tristeza nos sirve, Claro. pero en ese momento, con este tipo de prácticas, empezamos a tomar decisiones acerca de... Sí, es gestionar, porque no estamos tampoco acostumbrados a sentirlas y entonces cuando vienen nos desbordan. Porque ese conocimiento interno y esa toma de decisiones ayudan a que el estrés se disminuya. Y porque las prácticas en sí, que tiene que ver con la respiración, hacen que se tengan momentos de calma, de pausa. Empatía es otra cosa importantísima, porque cuando usted hace prácticas de mindfulness, es muy fácil que le llegue a la mente ponerse en los zapatos del otro. Y cuando usted se pone en los zapatos del otro, usted puede empezar a entender por qué ciertas cosas pasan. Cuando yo pienso en los gritos que mi papá pegaba y que me molestaron muchísimo a través de la vida, pero la empatía me hizo entender que él debió recibir muchísimos gritos en su vida y que esa fue la forma que él entendió que la educación era y que nunca se hizo bajo la base de odio, sino te castigo porque te quiero que seas mejor de lo que eres. Todavía existe la creencia de mucha gente que dice, ay, pero esas generaciones de ahora que dicen a los niños respiren y que mi amor, tú no tienes el derecho a esto y lo otro. No, a mí no me pasa nada. Yo estoy perfectamente bien y a mí me castigaron y me hicieron. Lo que necesitan es juguete. Y ese yo estoy perfectamente bien es el indicador más grande de que hay muchísimo inexplorado en cada persona. Total. En este momento podríamos hablar de neuroplasticidad y mindfulness. Lo que sucede en el cerebro normalmente cuando se aprende algo nuevo es que nuestras neuronas empiezan a unificarse, digamos, como una carretera. Y entonces en esa carretera empiezan a unirse cosas y empezamos a usar más algo que no estaba. Aprendimos a leer y escribir. Esa carretera no estaba. Nosotros teníamos las neuronas y aprendimos y empezamos con las letras y las empezamos a unir, los sonidos, las palabras, y después empezamos a leerlas y después a escribirlas. Y eso abrió no una calle, abrió una autopista de unión de neuronas en donde están ahí y mantienen memoria. La neuroplasticidad lo que ha demostrado es que no importa la edad que se tenga, usted empieza a aprender algo o a practicar algo y usted empieza a abrir esos nuevos senderos, caminos, calles, autopistas en su cerebro. Entonces, ¿por qué es importante la práctica? Porque eso que usted está creando empieza a abrir nuevos caminos para otras cosas. Y la neuroplasticidad es algo que se está explorando porque las personas mayores, como yo, que se pensaba que la mente se empieza a deteriorar y las neuronas no se pueden recuperar, pues parece que sí. Ahora, hay que hacerlo, hay que ser disciplinados, hay que gustarle y hay que practicarlo. Lo que sea. Mindfulness, aprender una lengua, un instrumento musical. Para cerrar, me gustó mucho la idea de nombrar una de esas creencias que tenemos tan arraigadas como lo es cuando uno tiene cierta edad,
ya no puedo aprender idiomas o ya no puedo aprender cosas nuevas. Creo que en todo este capítulo desafiamos muchas de las creencias que tenemos, que en algún punto cuando empezamos a ser conscientes de las cosas que de pronto ya no nos sirven, es eso, las creencias, que son algo tan grande y tan inmenso que a veces nos abruma y nos hace decidir. Entonces, podemos tomar una decisión diferente y podemos empezar a practicar con este tipo de herramientas que nos traen mucho más beneficio que cualquier otra cosa. Entonces, también estoy muy agradecida y bueno, llegamos al final No, de nuestro capítulo. maravilloso. Solamente Muchas quiero gracias. decir que gracias a ustedes por tener en su mente que este tema es importante. Se puede llegar a muchas más personas y podemos hacer un mundo mucho más agradable. Y por lo menos a quienes tengan contacto con niños, replantéense o plantéense más bien introducir esto, porque enseñar es no solo matemáticas sociales y lengua, sino enseñar a conocerse y a ser persona, que es tal vez el camino más largo del aprendizaje. Un abrazo, muchas gracias.